Listo. Vamos a buscar, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Es el final del capítulo 4. Y como regularmente decimos en México, cierra fuerte. Cierra fuerte porque es, según lo que escribe el mismo evangelista, el discípulo Juan, el discípulo amado, habla, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, es el final del capítulo 4. Y en esta porción habla de la sanidad que Cristo nos provee por medio de las promesas que Él nos ha dado. Y aparte, habla de la fe de un funcionario público. ¿Sí? Ahorita estamos viviendo aquí en México, en Estados Unidos, una jornada electoral. ¿Sí? Y no vamos a hablar mal de ningún político, no vamos a decir nada malo de ningún político, pero sí es cierto que cuando ellos están atendiendo estas jornadas electorales, pues muy pocas veces van a atender a alguna de las razones de la palabra de Dios. No estoy generalizando, hay políticos que hacen caso a la palabra de Dios, pero regularmente no vemos que alguno utilice alguno de los temas de la Biblia, también porque por parte de la ley no lo pueden hacer. Pero aún así ha habido políticos que hablan de la palabra de Dios cuando están en estas jornadas electorales. Pero en general vamos a pensar que los políticos no recuerdan en ese momento, en sus jornadas políticas, poco de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver la respuesta de Cristo a la fe de un funcionario público. Entonces vamos a hablar de un funcionario público, vamos a hablar de la palabra de Dios, lógicamente, vamos a hablar de la sanidad que Dios nos provee y de la persona de Cristo. Y vemos aquí en este pasaje, ahorita lo vamos a leer, vemos en este pasaje un político o un funcionario público que va a buscar a Jesús porque su hijo está enfermo. Vamos a hacer la lectura y ahorita meditamos en esta porción. Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Sí? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, estábamos hablando al principio de que aquí en Acatic nos dio tos, fiebre, a algunos irritación de garganta. Le achacamos al cambio de temperatura. Yo estoy sude y sude.
también por la fiebre, tal vez ya me está bajando la fiebre. Pero lo cierto es que tarde o temprano, algunos de nosotros podemos enfermarnos, podemos pasar por penas, podemos pasar por angustias, por tragedias, ¿sí? Estábamos dando al principio, dar gracias a Dios porque nos permitió amanecer este día. Muchos ya no amanecieron. Damos gracias a Dios porque tenemos un techo donde dormir, y muchos han sido desplazados de sus casas, despojados de sus hogares, expulsados de sus comunidades. Sí, estamos escuchando las noticias en Chiapas y Oaxaca, que pueblos enteros han sido abandonados, ¿sí? En la semana pasada pasaban un reportaje donde un hombre dice cargó con sus gallinas y fue lo único que sacó. Dice, no saqué nada más que mis gallinas, porque es con lo que puedo proveerme. Dice, con la venta del huevo, dice, puedo proveerme algún tipo de ingreso. Dice, lo demás hay que se quede, dice, mi familia y mis gallinas, y vámonos. Fue lo único que sacó. Entonces tenemos personas que están siendo despojadas, personas que están siendo privadas de su libertad, ¿sí? Ahora parece que está de moda, ¿sí? que secuestran y que extorsionan. La semana pasada hablábamos de las extorsiones telefónicas, ¿sí? que son muy comunes, que nos contactan por redes sociales o por WhatsApp, y luego que te voy a mandar $1,000,000, ¿sí? o que te voy a mandar un paquete y está detenido en la paquetería, mándame tanta cantidad, ¿sí? Y no somos nosotros entonces, estamos exentos a ello, ni como creyentes. La tragedia inevitablemente se convertirá en parte de nuestra experiencia personal, y no habrá o poco podremos hacer para evitarla. En esta historia que vemos aquí del Evangelio, habla de la fe. Hay un joven enfermo, un padre preocupado, y Jesús que ha dado muestras de que puede sanar. Aquel hombre preocupado entonces acude con Jesús y le pide que lo sane, que vaya a donde está su hijo, pero son más o menos 30 kilómetros. ¿Cuánto nos tardaríamos en caminar 30 kilómetros? Más o menos día y medio, ¿sí? Más o menos 20 kilómetros por día, o por jornada. No sé cuánto será de aquí a, por ejemplo, a Santa Rita. Creo que son 10 kilómetros, 5, por ahí. Entonces, pues, supongamos que el doble de Oatepa, ¿cuántos kilómetros serán? Pues sabe Dios. Como 20, Mucho. 20, 30 kilómetros. Vamos a ponerle 30, porque nos hacemos 20 minutos sin llegar a Tepa.